FM 89.1, Radio Universidad. Antes vamos a saludar ahora que tenemos enganchado a Ricardo Pedró, el secretario general adjunto de la CTA Autónoma, por el tema que veníamos hablando, ¿no? Consejo del salario, también por el aumento de estatales que se generó junto con los docentes en las últimas horas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí Mauro lo saluda, un gusto, Ricardo. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Bueno, Dentro de este marco, bueno, el formalismo dice bien. Primero consultarle acerca de las paritarias en la provincia de Buenos Aires, de estatales y docentes que se han cerrado con el aumento del 30% en las últimas horas. ¿Cuál es la conclusión que se puede sacar de esa negociación? Mirá, yo estuve hasta recién en el Consejo del Salario. Vos sabés que yo soy de un gremio privado, agente de propaganda médica. Por ahí la respuesta al tema estatal, por ahí te lo dan los compañeros de ATE y te lo pueden dar más detalladamente. No, bueno, entonces me interesa entonces, Ricardo, si estuvo en la reunión del Consejo, que nos cuente ahí, porque desde última hora recién estábamos dando algunos de los datos que se ha confirmado. ¿En cuánto ha quedado el salario para el mes de julio? Sí, más o menos, por supuesto, te digo que nosotros fue con el voto, el único voto en contra. Ajá. Que hubo fue el de la CTA Autónoma, porque consideramos que no es una verdadera recuperación del salario, ¿no? Y es aproximadamente hasta septiembre, escalonado, aproximadamente un 34%, porque es 105, 117 y cierra en septiembre con otro porcentaje que más o menos completa el 34% de aquí hasta septiembre. Ahí bueno, hubo un rechazo de la CTA Autónoma y una abstención de la CTA de los trabajadores, ¿no? Sería un 34 en tres tramos. Claro, ¿no? 105 a partir del 1 de julio, 112 a partir del 1 de agosto, 118 en septiembre. Exactamente. Esto es recién, ha terminado la reunión. Y en contra entonces la CTA Autónoma, ¿y quién más? Fue el único voto en contra fue de la CTA Autónoma, una abstención de la CTA de los trabajadores. O sea que en general eso fue en la comisión. Y después, por supuesto, en la plenaria, donde están todos los representantes, tanto del sector industrial como del sector de los trabajadores, como del gobierno, la votación fue, 28 a favor, 1 abstención y 1 en contra, ¿no? Que más o menos repite lo que ocurrió en la comisión. Nosotros no es que decimos que no y nos plantamos diciendo que no sin hacer propuestas, sino que hacemos propuestas que consideramos que tiene que haber una recuperación real del salario. Nosotros desde el gobierno de Macri, que se perdió el 55% del salario, entonces considerábamos que había que hacer un impulso muy grande, dar un aumento grande como para poder recuperar, aunque sea parte de lo perdido y no correr detrás inclusive si compitiéramos con la inflación actual, seguiría el salario mínimo retrasado, ¿no? Y no puede ser que una canasta de pobreza esté en 237.000 pesos para una familia y estemos en un salario mínimo que sea un 37%. Así que me parece que gestos para recuperar verdaderamente el salario y que se arme un círculo virtuoso de consumo, producción, trabajo, tendríamos que darle, contrariamente a lo que plantea los sectores de derecha y de ultraderecha, un valor muy importante al salario, ¿no? ¿Y en qué término fue la reunión? Bueno, no, nosotros, por supuesto, vamos a todos los lugares donde se nos convocan. Los términos fueron de discusión y pudimos expresar nuestra propuesta, que inclusive nosotros esta mañana, más allá que la reunión fue por Zoom, tanto la reunión de comisión como la plenaria, nosotros movilizamos esta mañana al Ministerio de Trabajo, entregamos todos los documentos de propuesta nuestra, incluidos, nosotros no
no renunciamos y creemos que es fundamental también incluir a sectores que no están incluidos en el Consejo del Salario, que se le dé participación viendo la atomización que tiene la clase trabajadora, y no me refiero a las siglas que nos cobijamos, se nos agrupan, sino a la atomización con respecto a trabajadores informales, formales, precarios, falso monotributista. Hay organizaciones sociales de trabajadores que no están incluidos tampoco en el Consejo. Creemos que tiene que haber una concepción mucho más amplia que es la clase trabajadora e invitar a otros sectores. Y más allá de eso, también incorporar a sectores como las trabajadoras de casas particulares y el sector agrario que no está incluido, que también nosotros pedimos en ese sentido que se incorpore, y tampoco renunciamos a una posición histórica, independientemente del Consejo del Salario, que dimos la propuesta, como te decía, de un salario universal para que todo parta de un piso de dignidad de toda la clase trabajadora, ¿no? ¿Y la respuesta por parte del Ministerio de Trabajo ante tanto las propuestas que han llevado como la negativa, digamos, en cuanto a lo que se ha definido? No, el Ministerio de Trabajo lo venimos discutiendo. Por supuesto, bueno, la respuesta a la propuesta nuestra fue, acordaron con la CGT y UIA, ¿no? La propuesta del Ministerio fue fundamentalmente acordada con la CGT y la Unión Industrial, así que fue de rechazo. Después, inclusive en el salario universal, vos sabés que hay inclusive hasta discusión en el propio campo popular, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos una propuesta de dónde se saca el dinero, de toda esta cuestión, y fundamentalmente, como te decía, por una cuestión de necesidad de partir de un piso de derechos y de dignidad para todos los trabajadores. Pero bueno, yo creo que tiene que ser un proceso de discusión, ampliar los ámbitos de discusión, construir, porque por otro lado, si no vos no tenés un poder suficiente, vos sabés que cualquier acuerdo que se haga, sentados los que están sentados del sector industrial, que son los que fijan los precios, te dinamitan cualquier acuerdo que vos puedas, el mejor acuerdo te lo dinamitan al poco tiempo. Y eso lo sabemos también los que discutimos paritarias en el sector privado, ¿no? Haces un acuerdo que te parece que fue muy bueno por los niveles que firmaste, pero te lo dinamitaron al poco tiempo con la especulación inflacionaria, porque más allá de todas las causales de la inflación, sabemos que una de las razones fundamentales, y lo dicen estudios internacionales también, que gran parte de esa inflación es la especulación de ganancias de los grandes grupos. Por eso nosotros planteamos que hay que disciplinar a los grandes grupos económicos, hacer un control de precios, pero en toda la cadena de valor, con la participación de las cooperativas, los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores y trabajadoras, para verdaderamente que los acuerdos de salario, independientemente de cuáles sea, puede estar de acuerdo, menos, más, pero que fundamentalmente no sean boicoteados y dinamitados, como te decía, por los grandes grupos, ¿no? Sí, vos decís en realidad que lo que ha perdido el poder adquisitivo del trabajador de la época de Macri para acá, sobre todo después del 2017, eso ha aumentado en margen de ganancia del empresario y no quiere perder ese margen. Entonces cada vez que se discute aumento de salario o algún bono o viene el aguinaldo, y ahí se retoca el precio también con algún componente que no se puede explicar. Exactamente, es así, pero y no solamente ocurre en nuestro país. Los estudios de consultoras importantes te plantean que inclusive durante la pandemia, donde dicen, te quieren vender que todos sufrieron la crisis, y todos sabemos que no fue así, que hubo ganancias extraordinarias y de los grandes grupos, y los que no ganaban fueron prácticamente subsidiados por los estados en determinados países. Así que siempre se dice que hay múltiples factores para provocar la inflación, cosa que coincidimos. Vos agarrás los sectores de derecha, te dice que es los salarios y la emisión, eso es lo que habla. No, es un círculo vicioso porque se aumenta el salario. No, el tema es la especulación. El componente especulativo cada vez está más visible en el proceso inflacionario. Más allá otras cuestiones que no somos infantiles de negarlo, pero el componente especulativo de los grupos económicos y del sector empresario es un factor
fundamental en el proceso inflacionario. Si no se logra disciplinar, es imposible controlar los golpes económicos. Y para disciplinar, los sectores populares tenemos una parte, porque tenemos que construir poder para equilibrar ese poder. Pero fundamentalmente los gobiernos también, y el gobierno tiene que ampliar su base de sustentación, porque si la foto siempre es la misma, con los mismos sectores, el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, por eso nosotros, verdaderamente, para ponerle límite, para que la derecha, como estamos planteando, no tome las instituciones y encima a través del voto, no se logra con políticas de derecha, sino todo lo contrario. Tenemos que darle una respuesta heterodoxa y desde una posición de los sectores populares, ¿no? Ricardo, lo último cortito, sabemos que está apurado, estamos hablando con Ricardo Peidró, secretario general adjunto de la CTA Autónoma, única central que votó en contra de lo que se acaba de definir del salario mínimo vital y móvil. ¿Cuál es la propuesta que tiene la CTA o desde dónde también surgirían esos fondos para el aumento del salario y también para la renta básica universal? Nosotros hicimos la presentación del salario universal, lo venimos planteando solamente con un porcentaje muy bajo del Producto Bruto Interno destinado al salario universal y fundamentalmente retomando aportes patronales que fueron dejados de lado y verdaderamente con un impuesto. Se nos cortó, hola. Estábamos con Ricardo, se cortó el aire directamente. Hola. Sí, te escuchamos, Ricardo. Sí, no, ¿sabes lo que pasa? Que se nos cortó un segundo, pero ahora te retomamos. Bueno, yo te decía que habíamos hecho una presentación de qué manera, con una combinación tanto impositiva como con impuestos extraordinarios, como se hizo en algún momento ese impuesto a la riqueza, que fue a ganancia extraordinaria, que fue por única vez, que se le cambió el nombre, que fue aporte solidario para que no se notaran tanto, más destinado del Producto Bruto Interno, un porcentaje que es mínimo con respecto a cómo se subsidia a las grandes empresas, podemos tener un piso y un salario universal, y que ningún trabajador y trabajadora esté por debajo de la línea de indigencia, que es vulnerar todos los derechos humanos. Hoy tener trabajo no significa salir de la pobreza. Antes tener trabajo significaba que vos no seas pobre. Hoy inclusive trabajadores hasta del sector formal están por debajo de la línea de pobreza. Y después, por supuesto, el aumento que estamos planteando nosotros, que te decía, ese 55%, que es ese 55%, para ir recuperando ese 55%, primero plantearlo claramente, que está el dinero para pagarlo. No puede ser que lo destinado al salario de los trabajadores y trabajadoras, cuando cualquier derecho del trabajador y trabajadora se mide como un costo, pero los subsidios a los grandes empresarios, porque ellos no quieren un Estado presente para los sectores populares, pero sí quieren un Estado presente para los sectores empresarios. Entonces, por eso hablamos del disciplinamiento del sector empresario, que paguen impuestos como pagan en todo el mundo. Y verdaderamente desde ese lugar no es que no hay plata, lo que no quieren es pagar salarios. Entonces, en ese sentido, con una redistribución, con una reestructuración impositiva, con un cambio en camino al cambio de la ley de entidades financieras, todo eso hace que nosotros podamos establecer algo que parece imposible, que es un salario universal, y verdaderamente recomponer el salario en general de los trabajadores y trabajadoras. Pero por supuesto, no es de un día para otro, pero sí que haya gestos que vamos en camino a eso, ¿no? Lo último, cortito, ahora sí, para dejarlo libre, Ricardo. Se nos cortó. Sí. Hola. Hola. Sí, lo último, le iba a consultar lo último, Ricardo, sabemos que está apurado. ¿Se va a seguir peleando por la suma fija para los trabajadores?
Mirá, nosotros lo que planteamos, todo lo que sea, para no hacemos de la suma fija patria o muerte, ¿viste? Sí, todo lo que venga para en beneficio y que se pueda recomponer el salario de los trabajadores, nosotros nos parece bien. Si la suma fija va en camino de recuperación del salario, respaldamos la suma fija, pero nos parece que no hay que dejar de lado las paritarias. Es cierto que abarca a un sector de la clase trabajadora. Yo provengo de un sector formal que discutimos paritaria, pero somos conscientes que no alcanza solamente con los acuerdos paritarios, porque abarcás un sector de la clase trabajadora que es el trabajador formal, pero tiene que ser extensivo a toda la clase, ya sea suma fija o cualquier recomposición salarial que haya, debe abarcar a toda la clase trabajadora y tener los mecanismos necesarios para que todos tengan los mismos derechos. Tener derechos, vos fíjate que cambió, hay un discurso que dice los privilegiados que tienen convenio colectivo, y a veces parte de los propios sectores populares, eso, que te lo diga a la derecha, que te lo diga el adversario, el enemigo, bueno, ellos sí consideran privilegio, porque todo lo que sea derechos de los trabajadores te lo quieren meter con el privilegio y como si ellos no fueran los privilegiados de esta sociedad desigual. Pero a veces parte, bueno, vos te dicen, vos tenés el privilegio de traer un trabajo formal. No son privilegios, son derechos adquiridos con la lucha, con la cárcel, con la muerte de muchos compañeros. Entonces, nosotros lo que no tenemos que caer, que no nos ganen la subjetividad y la cabeza. Eso es lo primero. No son privilegiados los que tienen trabajo formal, sino lo que tenemos que conseguir, que verdaderamente todos los trabajadores tengan derechos y la dignidad de poder vivir con salud, con educación, con vacaciones, con aguinaldo, bueno, todas estas cuestiones que parece que están fuera te la quieren vender como si estuvieran fuera de época, pero para nosotros tiene que ser el presente, la lucha del presente y del futuro, ¿no? Gracias, Ricardo, un abrazo. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Ricardo Peidró, secretario general adjunto de la CTA Autónoma, recién terminada la reunión del Consejo de Salario Mínimo, ahí estuvo participando Peidró, y lo que se ha definido con el voto en contra de justamente de la CTA Autónoma, el nuevo salario mínimo vital y móvil de 34% de aumento en 3 tramos hasta septiembre, hasta una nueva reunión, quedará ahora a partir de julio en 105.500, 1 de agosto 112.500 y a partir del 1 de septiembre 118.000 pesos, y ahí será cuando se reúnan nuevamente. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.